y oramos pidiendo la bendición del Señor. Amado Padre, queremos agradecerte poder reunirnos otro martes para meditar en tu palabra. Volvemos a darte gracias por esta hermosa epístola de Pablo a los tesalonicenses, con tantas aristas, tantos diamantes que brillan, que resplandecen, que nos enseñan de ti, de nosotros, de los tiempos, del cielo, de la eternidad, de los planes que tú tienes para nosotros y para la humanidad también. Tú eres el Dios soberano, todopoderoso, pero también nuestro Padre, un Dios de amor, de gracia y misericordia. Alumbra nuestros corazones para entender hoy tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entramos ya, podríamos decir, en la recta final de nuestro estudio a Tesalonicenses, en el capítulo 5, lo cual no significa que estemos muy cerca del final, porque este es un capítulo que tiene mucho material y que vamos a ir meditando también pausadamente para extraer la mayor bendición posible, aunque por supuesto nunca vamos a agotar todo el contenido bíblico y ciertamente habrán otros maestros que podrán enseñarnos muchísimas cosas más que nosotros hoy no conocemos o no alcanzamos a vislumbrar. Pero esa es precisamente, como nos decía Ruth recién, el desafío que la palabra de Dios nos presenta. Hoy la estudiamos, alimenta nuestro corazón, nos bendice, pero eso no implica que mañana, la semana que viene o dentro de un año no volvamos a encontrar aquí tesoros que nos sorprendan y nos maravillen de la palabra de Dios. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 5, el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6, a ver si podemos abarcar eso y si pudiésemos abarcar un poquito más de acuerdo a cómo vaya el desarrollo de la lección, pues lo veremos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien, pues voy a compartir entonces saludando a los que acaban de entrar y deseando que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, allí tenemos entonces la presentación del estudio número 9, aunque creo que es el 18, si mal no recuerdo, dentro de la dinámica que hemos tomado para hacer estos estudios. Si prestamos atención al bosquejo que proponíamos al comienzo, vamos a tratar de recordar dónde nos encontramos. Hablábamos de una esperanza vibrante a partir del capítulo 4, versículo 13, y envuelve, diríamos, este apartado hasta el final del capítulo, aunque luego veremos que si bien el tema de la esperanza está presente hasta el final, antes de eso hay otras muchas recomendaciones que tienen que ver con la dinámica de la vida cristiana, de el funcionamiento en la vida de la iglesia y el uso de los dones espirituales, etcétera, etcétera. Así que una esperanza vibrante, la esperanza del creyente, que fue lo que nos ha estado ocupando estos últimos martes, y lo que hoy vamos a ver, el conocimiento del creyente, miraremos la vigilia del creyente y finalmente el compromiso del creyente con los saludos finales. Entonces, nuestro título hoy es el que tenéis en pantalla, el conocimiento del creyente. Pablo continúa ahora explicando
acerca de los acontecimientos futuros que despertaban inquietudes en estos hermanos, a pesar de que, como hemos visto, ya tenían un amplio conocimiento según Pablo lo expresa en este texto, porque les va a decir acerca de vosotros sabéis perfectamente en el versículo 2, es decir, tenían una información muy completa, muy amplia, pero algunas cosas necesitaban ser clarificadas. Y es por esto que en el capítulo anterior Pablo les explicó con claridad acerca del arrebatamiento o el rapto, del cual nos hemos detenido bastante ampliamente. Ahora, en el capítulo 5, lo que hará será hablar sobre el día del Señor. Y precisamente hoy vamos a notar la diferencia entre una cosa y la otra. Ya estuvimos marcando diferencias la clase pasada sobre el arrebatamiento y la segunda venida, ¿vale? Eso lo entendemos como la venida del Señor para recoger a los suyos, llevarlos a la gloria, celebrar las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, y luego la segunda venida de Cristo en la que el Señor viene a la tierra con sus santos, con su esposa, para comenzar ese reinado milenial que le fue prometido a Israel en los pactos que Dios hizo a través de David y, por supuesto, con toda su descendencia. Lo que notamos de lo que Pablo dice a los tesalonicenses es que ellos conocían la administración del tiempo. Pablo les dice acerca de los tiempos y las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, no tengo que daros mucha más información, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo que sucede es que aquí el apóstol Pablo habla de tiempos y ocasiones. Tiempos es la palabra cronos, de donde recibimos nosotros la cronología o el cronómetro, ¿no? Que señala el aspecto cronológico o la sucesión de acontecimientos críticos que se iban desarrollando en relación con el regreso del Señor. Por otro lado, están las ocasiones. Y la palabra allí es la palabra kairos o kairos, que tiene que ver no con la cantidad de horas o de días en un cronómetro, en un reloj, sino con la calidad del tiempo. La palabra cronos, tiempo, indica los momentos del tiempo, la duración, la cantidad, lo que nos indican los relojes, el instante en que comienza algo o el tiempo exacto que va a durar. He estado hoy hablando con un pastor que me ha invitado a predicar de una iglesia de Colombia y yo le preguntaba por el tiempo cronos, es decir, ¿cuánto tiempo quieres que hable? El próximo domingo por la tarde voy a estar predicando desde casa a una iglesia de Colombia y hablamos del tiempo, cronos, 45, 50 minutos, una hora. Si quiere hablar 2 horas, pastor, lo puede hacer también. Dije, no voy a hablar 2 horas, porque no vale la pena. La gente se cansa y no deja de retener. Así que no, 40, 45 minutos, como mucho 50, pero ese es el cronos. Y en este sentido es la palabra que Pablo usa primeramente aquí. Ahora, ocasiones, como también tenemos en el apunte, tiene que ver con épocas, tiene que ver con etapas y a veces se distingue la palabra ocasiones como dispensación. La palabra dispensación significa administración del tiempo y es un término que aparece en alguna parte de la Biblia donde se refiere a diversas etapas en los que uno nota cómo Dios trata con los seres humanos de una manera diferente, porque tenemos que reconocer
que uno fue la manera en la que Dios trató con nuestros padres en el huerto del Edén. Luego, cuando esa etapa de la inocencia, llamada así, acabó, se inauguró otra etapa que era la etapa de la conciencia. Más tarde Dios llama a Abraham y la forma en la que Dios trata con Abraham es diferente a como lo hará luego con Moisés y con el pueblo de Israel que ha recibido la ley, y luego cómo lo hará durante el tiempo de los reyes, entrando finalmente en la época de la iglesia. A todas estas etapas se les suele llamar dispensaciones. La enseñanza sobre profecía, sobre dispensaciones, sobre la administración de los tiempos cronológicos y de las etapas o eras o las oportunidades, tiempos y ocasiones, es algo bíblico. Y hacemos bien, dirá el apóstol Pedro, en estar atentos a la profecía como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De hecho, Jesús habló sobre estos temas durante los 40 días después de su resurrección. Ahí en Hechos capítulo 1 y versículo 3 al 7, dice que el Señor les dio muchas pruebas indubitables, se les apareció, desde que estaba vivo, se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios, lo que luego llevó a que en el versículo 6 ellos le preguntaran: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber, y aquí tenemos otra vez, los tiempos o las ocasiones son potestad exclusiva del Padre. Así que es Dios el que está sobre la administración, diríamos así, del tiempo cronológico y también de las etapas. Ahora Pablo le llama aquí el día del Señor, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Al llamarle el día del Señor, Pablo lo aclara y muestra que conocían acerca de ese tema con precisión, lo que nos confirma entonces que la profecía formaba parte de la predicación del Evangelio. Es una forma de proclamar la soberanía de nuestro Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 45, versículo 20 y 21, Dios desafía a los otros dioses y a los ídolos de Babilonia y les dice: declarad, exponed pruebas, deliberad juntos. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor. Y en el capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de los tiempos antiguos, de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay semejante a mí, que anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer de antemano lo que aún no ha sucedido. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre que está en mis planes. Yo lo he dicho y lo haré, lo he pensado y así lo haré. Así que vemos que Dios mismo utiliza la profecía como prueba de su autenticidad frente a la falsedad de los ídolos muertos. Hermanos, la Biblia contiene mucha profecía. No es un libro de sortilegios, ni es un libro que muchas veces se utiliza mal. Pero en este sentido, con sabiduría, podemos usar, y es necesario que lo hagamos, la profecía para anunciar el mensaje del Evangelio y denunciar la falsedad de los ídolos muertos. Dios revela los acontecimientos, pero se reserva la revelación de cuándo ocurrirán. Así que cuando miramos la profecía, como decíamos el otro día, vemos que Dios anticipa cosas que van a suceder, como lo hizo en el libro de Daniel, por ejemplo.
las visiones de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, el sueño que tiene Nabucodonosor, representan etapas que la humanidad vivió, historias de imperios que se levantaron y desaparecieron. Y todo esto, pues, fueron cosas que nos muestran cómo Dios, en su soberanía, conocía la forma en que la historia se iba, diríamos, a desenrollar, ¿no? Y por eso es que Daniel, capítulo 2, versículo 19, versículos 19 al 22, dice que después de recibir la visión y entenderla, recibir la visión, alabó a Dios del cielo y le dijo: tuyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así que, amados hermanos, confiamos en un Dios que tiene todo bajo control. A él nada lo toma por sorpresa. Ahora, el Señor, en relación a la profecía, dio una solemne advertencia que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 32 al 35. Y ahí Jesús dice lo siguiente: pero nadie sabe cuándo será el día y la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará ese tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, encomendando a cada uno un trabajo. Al portero le mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Así que esto nos advierte de que aquellos que pretenden hacer precisiones de cuándo ocurrirá esto para dar una respuesta a la curiosidad humana, siempre se van a equivocar. Siempre. Cuando quieras poner una fecha, cuando quieras decir el Señor va a venir en el 2025, en el 2027, en el 2030, en el 2032, te estarás equivocando, porque no estarás haciendo algo bíblico. Dios, la palabra de Dios nos afirma que solo el Padre sabe el día y la hora, ni los ángeles, ni el mismo Hijo, solo el Padre. Por eso es que los creyentes somos llamados a esperar al Señor. Esperamos una persona, no estamos esperando acontecimientos. Este es uno de los grandes argumentos que tengo en mi corazón a la hora de aferrarme a la esperanza pretribulacional. ¿Por qué? Porque no estoy esperando la manifestación del anticristo. No estoy esperando que se manifieste aquel a quien el Señor detiene, y como hemos mirado la semana pasada, dice que un día será quitado el que lo detiene. Pues nosotros no estamos esperando la manifestación del anticristo, estamos esperando a Jesús. Nuestra esperanza está en la persona de Cristo, el que dijo: voy a preparar lugar y vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. La bendita esperanza del encuentro con el Señor. Ahora, volviendo a nuestro tema aquí en Tesalonicenses 5, notamos que ellos conocían lo que sucederá en el día del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y ya les había dicho: no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. El día del Señor es un periodo extenso de juicio anunciado por los profetas, que incluye el tiempo de tribulación y los eventos relacionados a la segunda venida de Cristo y su reino milenario en la tierra.
un periodo extenso de juicio, un tiempo de tribulación, y esos eventos que la segunda venida de Cristo, o a los que la segunda venida de Cristo va a poner punto y final para comenzar su reino milenario sobre la tierra. Ese día es un tiempo de juicio. Y esto es muy claro en pasajes como Ezequiel 13:5, por ejemplo, donde dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Joel capítulo 2 y versículo 11. Vuelvo a repetirlo por si alguno está tomando nota de estos pasajes. Ezequiel 13:5, Joel 2:11. Muy terrible, dice, es el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:11. Luego tenemos también en Joel 2:31, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Vaya manera de describir el día del Señor. Grande y espantoso. Joel 2:31. No me di cuenta de escribir en el PowerPoint las citas, perdonadme, pude hacerlo al lado de este espacio en blanco, pero las voy repitiendo. Ezequiel 13:5, Joel 2:11, Joel 2:31. Otra cita interesante es Amós capítulo 5, versículo 18, donde dice: ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Y luego el texto estrella, por así decirlo, porque luego lo vamos a mencionar de nuevo, sobre el día del Señor, se encuentra en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Y dice allí: cercano está el día del Señor, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día del Señor, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de sombras profundas, día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Colmaré de angustia a los mortales y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su enojo, porque Él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Tremenda descripción del día del Señor. Y esta cita de Amós 5, de Joel 2:31, se menciona en Hechos 2:20. La de Joel 2:31 dice en Hechos 2:20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y lo toma Pedro después que ha descendido el Espíritu Santo para predicar a sus hermanos judíos allí en Jerusalén. Así que es un tiempo de juicio. Pero no solo es un tiempo de juicio, el día del Señor también es un tiempo de bendición, de bendición. Y allí podéis apuntar Isaías 11:9. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Bueno, allí podréis leer todo el capítulo 11, que es realmente precioso en la descripción de la bendición que el día del Señor va a traer sobre la tierra, donde el lobo morará con el cordero,
el leopardo con el cabrito, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará y la tierra será llena del conocimiento del Señor. Otra cita hermosa que habla de la bendición será Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y luego Zacarías, Habacuc 2:14 y Zacarías 14:9, donde dice que el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día Él será único y único será su nombre. Así que es cierto, el día del Señor envuelve esa etapa de juicios tremendos que van a venir sobre la tierra, como luego vamos a ver, y envuelve también aquel tiempo de bendición bajo el gobierno directo de la persona del Señor Jesucristo. Tenemos que señalar que el día del Señor va en paralelo con distintas menciones en las Escrituras. El que estamos viendo, que es el día del Señor, que equivale a día de Jehová en el Antiguo Testamento y que comprende un periodo de tiempo que va desde el arrebatamiento hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, este día del Señor incluye el tiempo de tribulación, y de esto nos habla Isaías capítulo 2, versículo 12, donde dice que en el día del Señor de los ejércitos, Él vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo el que es arrogante para humillarlo. También se habla de esto en Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4, y se habla del día del Señor. Y en segunda de Pedro 3:10 también, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, similar y paralelo a lo que estamos estudiando aquí en Primera Tesalonicenses 5. Así que algunas de las citas mencionadas, Isaías 2:12, Zacarías 14, segunda Pedro 3, comprenden diferentes tiempos, tribulación y juicio, la segunda venida y luego la época milenaria. Otra manera de llamarlo es el día de Cristo, el día de Cristo. Esto ya lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera Corintios capítulo 5, versículo 5, Segunda Corintios capítulo 1, versículo 14, Filipenses 1:6, por ejemplo. Estoy seguro que Dios que comenzó en vosotros la buena obra la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y también lo repite en el verso 10 para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo. Y lo repite en el capítulo 2, Filipenses 2:16. Permaneced firmes en la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda sentirme orgulloso de que no he corrido en vano. Así que este día de Cristo está dentro del periodo de tiempo del día del Señor, pero se refiere a los acontecimientos que tienen que ver específicamente con la iglesia. Así que es notable que se mencionan en textos el día de Cristo que hablan de recompensas a los creyentes y no se habla en estos versículos de juicio. Por ejemplo, el día de Cristo comprende el arrebatamiento del que hemos hablado en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y luego también al tribunal de Cristo de Romanos capítulo 14, versículo 10, y Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 10, donde el apóstol Pablo dice: porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, y luego también las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. Un famoso autor sobre profecía, Pentecost, dice: el día del Señor y el día de Cristo son expresiones que definen dos programas separados
aunque no son períodos separados de tiempo. No se pueden referir al mismo evento. En cada caso que se usa el día de Cristo, se usa específicamente en relación con la expectativa de la iglesia, su traslación, glorificación y el examen para recompensa, que sería el tribunal de Cristo. Y luego tenemos el día de Dios en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice: mientras esperáis con ansia la venida del día de Dios. En ese día los cielos arderán y serán destruidos y los elementos se derretirán por el calor del fuego. Esta posiblemente sea una frase alternativa, sinónima del día de Jehová o día del Señor. Y si hacemos distinción, entonces habría que aplicarlo al periodo que sigue a la aparición de la nueva creación, es decir, al día de la remoción de las cosas actuales. Recordad que en Romanos 8 dice que la creación gime esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, y Pedro dice que los cielos arderán y serán destruidos y los elementos ardiendo serán deshechos, y nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 24 dice: entonces vendrá el fin, cuando haya acabado con todo dominio, toda autoridad, todo poder, y entregue el reino al Dios y Padre, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le están sujetas a Él, está claro que se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas estén sujetas a Él, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Así que en este día de Dios tendemos a ubicarlo en aquel momento cuando ya al final de todas las cosas, cuando más allá del milenio y de la rebelión final de Satanás y el juicio del gran trono blanco, entremos a una eternidad en la que Dios será todo en todos. Muy bien, así que este día, fruto de estudio y de debate teológico, se puede presentar no como un día de 24 horas, sino como un programa de sucesos inmediatos al rapto de la iglesia, cuando los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Incluye la tribulación y la gran tribulación. La tribulación, algunos le llaman a los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación a los segundos 3 años y medio, que es cuando el anticristo rompe el pacto, se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, pretende ser adorado como Dios y se desata una persecución absolutamente terrible contra el pueblo de Dios. Así que entonces esto incluye la tribulación, la gran tribulación, el descenso del Señor con su iglesia al final de la gran tribulación para ejecutar juicios sobre sus enemigos y tomar posesión del reino a fin de reinar en justicia por 1000 años gloriosos. Ahora, los acontecimientos del día del Señor. Notemos que Pablo no está interesado en hablar sobre lo que sucederá en ese día, sino en cómo comenzará, en cómo comenzará. Y sobre ese día del que Pablo está hablando aquí, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pues precisamente nos dice que es un día inesperado. ¿Por qué?
porque vendrá como ladrón en la noche. El ladrón siempre hostil, una persona desconocida que viene para destruir, se presenta repentina e inesperadamente y suele encontrar a su víctima desprevenida. Nadie gana con la visita de un ladrón. Ese día, para el incrédulo, amante de los placeres de este mundo, será la pérdida de todo lo que aman. Jesús vendrá en el arrebatamiento para libertar y bendecir, y para los creyentes va a ser una ganancia eterna, pero nosotros ya estaremos con el Señor. Por eso a veces cuando pensamos que el Señor viene como ladrón en la noche, tenemos que reflexionar en que nosotros le estamos esperando. Para los incrédulos, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego tenemos que es un día tenebroso. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, vendrá, dirán paz. La paz se relaciona con la tranquilidad interior del corazón. Tal vez sea lograda por religiones falsas y satánicas. Probablemente también esto se relacione con el mensaje del anticristo. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que se va a manifestar la apostasía y vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, los tesalonicenses estaban escuchando a algunos que les decían que el día del Señor ya había venido o que estaba muy próximo inmediatamente. Y Pablo les aclara, no se engañe de ninguna manera, pues antes vendrá la apostasía. Y esa apostasía, que es un renegar a Dios, va a ofrecer lo que estamos leyendo, paz y seguridad. La seguridad son las consecuencias sociales y políticas de un mundo unido. Quienes dicen paz y seguridad son el Israel apóstata, porque ha hecho un pacto con el hombre de pecado, que le va a ofrecer garantías nacionales y religiosas, y esto está descrito en Daniel 9:27, dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Estos son los primeros 3 años y medio de los que hablamos como la tribulación, y cuando él a la mitad de la semana, a los 1260 días, haga cesar el sacrificio y la ofrenda, entonces vendrá la muchedumbre de las abominaciones, vendrá la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, el error de poner la confianza en el anticristo está descrita en Isaías 28:18, donde dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Y luego también Amós 5:18, que lo hemos mencionado recién, porque dice, ¿para qué deseáis el día del Señor, que será día de tinieblas y no de luz? Será como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que entra en casa, apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. Qué terrible, ¿no? Entras en casa pensando que has llegado al lugar de refugio, a tu hogar donde te sientes seguro, y pones la mano en la pared y una culebra te muerde. Eso va a suceder con el pueblo de Israel en la segunda parte de la gran tribulación. Las naciones gentiles en su rebeldía y apostasía contra Dios están descritas en el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3, donde dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, pues dirán, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros
sus cuerdas. Un sentido de falsa paz y seguridad, ya que es una paz buscada lejos de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y Jeremías 6:14 anuncia, curan la herida de mi pueblo con liviandad y dicen paz, paz, pero en realidad no hay paz. Será un tiempo tenebroso porque vendrá sobre ellos destrucción repentina y sobre ellos está en contraste con nosotros, con el nosotros que comprende a los creyentes, con el nosotros que han sido recogidos por Cristo en el capítulo 4. Los incrédulos son ellos, reservados para juicio, para destrucción repentina. Será la pérdida total de todo lo que hace que la vida valga la pena, ruina total e inevitable, la pérdida de todo lo que da algún valor a la existencia, con los inevitables dolores que sobrevienen, como dice aquí, a la mujer encinta, y no escaparán. El malvado no se libra. Si seguimos leyendo, Salmo 2 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Y es esto lo que ocurrió en toda la historia. En tiempos de Noé, por ejemplo, Mateo 24, 37 al 39, dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque en los días anteriores al diluvio, ya hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, ni de beber, ni de casarse, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Son los tiempos de Israel. En Ezequiel 13, que hemos mencionado recién, cuando dice Jeremías también, han engañado a mi pueblo, le han dicho paz cuando no hay paz. Y luego los burladores actuales de 2 Pedro 3:4, que hay quienes como charlatanes engañan a las personas diciendo dónde está la promesa de su regreso. Desde el día en que los padres murieron, todo sigue igual desde el principio de la creación. Por todo esto no escaparán. ¿Cuántos eventos de dolor están en las copas y en las trompetas que Apocalipsis describe, listas para ser derramadas y anunciadas? Y como he dicho, quien más describe este tormento es el profeta Sofonías en capítulo 1, versículo 14 al 16. Cercano está el día grande del Señor. Cercano, muy próximo, amargo será el clamor del día del Señor. Y finalmente será un día destinado. Destinado. Hay una marcada diferencia. Mas vosotros, verso 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vemos la diferencia? El Señor no viene como ladrón en la noche a buscar la iglesia. La iglesia le está esperando. Nosotros no tenemos que ser sorprendidos porque somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormimos como los demás, sino velamos y somos sobrios. Un día destinado, ellos no estaban en la ignorancia espiritual, ni en el error moral, ni en una vida de pecado no confesado, que es lo opuesto a la luz. Ellos no estaban en tinieblas, que es el estado propio de los incrédulos. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere a la ignorancia. Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice, Dios que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que en su razonamiento se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato fue entenebrecido o se llenó de oscuridad. Así que la ignorancia de Dios, el rechazo del evangelio, sume a las personas en una profunda tiniebla espiritual. Efesios 4:18 dice, con el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en esas tinieblas. Nosotros estamos en la luz. Y esto es maravilloso, y con esto acabamos. Por este conocimiento, al creyente no lo sorprenderá la venida del Señor. Y no vamos a ser sorprendidos por ser de quienes eran y de quienes somos, de la luz y del día. Y lo primero que señala aquí es la posición. No estáis, no estáis. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas como para que aquel día os sorprenda como si fuera un ladrón. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7 dice que Dios, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Ese es el lugar donde hemos sido colocados. Y primera de Juan 2, 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esa es nuestra posición, hermanos. Estamos en Cristo. Pero también hay una condición. No sois, dice el verso 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ni de las tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, hermanos, como hijos de luz, poseemos y participamos del carácter de nuestro Padre. Por tanto, al estar en la luz, podemos adorar. El Salmo 36 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú les darás a beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El creyente adora y vive en una dulce comunión con Dios. También podemos trabajar. Juan 9:4 les dijo el Señor que era necesario hacer las obras del que me envió. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar porque viene la noche, ya nadie podrá trabajar, pero hoy estamos en el día, es la oportunidad de servir al Señor. Podemos luchar. Romanos 13:12 dice, la noche ha pasado, el día ha llegado, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. También avanzamos caminando, como dice Efesios 5:8. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, vivid como hijos de luz. Además, podemos testificar. Filipenses 2:15 nos dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación malvada y perversa, una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaras, como lumbreras en el mundo. Y finalmente, lo que debemos y podemos, o podemos y debemos hacer es velar, que es lo que hemos leído aquí, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la palabra sobrio es una palabra preciosa, es la palabra que habla de una claridad mental, de un pensamiento limpio, de un enfoque de vida conforme al de Dios. Y el creyente que no se deja embotar los sentidos como por el vino, ya más adelante en Efesios 5 se nos habla de la llenura del Espíritu, el creyente vive de una manera
sobria, velando con los ojos abiertos, aprovechando cada oportunidad. Así que, amados hermanos, este es el apunte y la meditación del día de hoy. Ya anticipaba que era muy difícil llegar al siguiente párrafo, que nos va a ocupar la semana próxima y que seguramente nos permitirá entrar ya en el versículo 12 en adelante. Así que, como veis, hay una distinción entre el capítulo 4 con el arrebatamiento y el día del Señor, y hay una diferencia entre la esperanza y la expectativa de los tesalonicenses creyentes con los que nos identificamos nosotros hoy, porque somos la iglesia de Cristo actual y presente, y una diferencia enorme con aquellos que serán sorprendidos por ese ladrón en la noche y que al decir paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros no estáis en tinieblas. Así que, por tanto, velemos y seamos sobrios. Que el Señor añada su más rica bendición y esta meditación sea de estímulo y desafío para aquellos que estamos en la luz de Dios.